Hola, buenos días. Hoy voy a hablarles sobre fútbol en México. Mi nombre es Marco Aurelio Reyes y espero que les guste. El fútbol en México. El fútbol en México es el deporte más popular, especialmente en el centro del país, el cual atrae a miles de aficionados. Regulado por la Federación Mexicana de Fútbol, Femex Foot, institución afiliada a la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA a través de la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF. El fútbol en México se juega en todas sus formas y niveles. En el ámbito institucional, el Femex Foot cuenta a nivel profesional con la Primera División, Liga de Ascenso, la Segunda División, la Tercera División y un sector amateur, siendo este último no profesional. Los inicios del fútbol mexicano se remontan a finales del siglo XIX, tras ser introducido por los británicos durante sus primeros años. Fue practicado en su mayoría por extranjeros mexicanos y mexicanos adinerados. El primer club fundado en México fue el Orizaba Athletic Club en 1898 como un club social y deportivo cuya actividad principal era el cricket. Sin embargo, se comenzó a practicar el fútbol en 1901. En 1901, la compañía inglesa Real del Monte, fundada formalmente al Pachuca Athletic Club, y un año más tarde, junto con Orizaba Reforma México Cricket y British, se organiza la primera competencia nacional de fútbol, que dio inicio el 19 de octubre de 1902, cuyo campeón fue Orizaba. A pesar de que Orizaba fue fundado antes que Pachuca, se desconoce quién de los dos fue el primer club de fútbol, dado que ambas instituciones reclaman dicho mérito. La evolución. En 1907 llegó a México Sir Reginald Tower, quien durante su estancia en nuestro país donó el trofeo de la Copa Tower. En 1908 se creó la Federación Deportiva de Occidente de Aficionados en Jalisco. En 1910 se funda el Club México, que en la temporada de 1912-1913 logró el campeonato de liga. Tras el inicio de la Revolución se nacionalizó, jugando con puros mexicanos en su escuadra. Tras la llegada de los españoles, Francisco Arias, Ramón Lanza, Pedro Batgay, Delio Bonet, Enrique Escalada y Francisco Gómez, se funda en 1912 el Real Club de España, quien en marzo de ese mismo año ingresó a la liga y un año más tarde ganaría su primer campeonato. En 1921 se organizó un campeonato del centenario en conmemoración a la consumación de la independencia. En 1927 se creó la Federación Mexicana de Fútbol, la cual fue aceptada por FIFA como la máxima autoridad del fútbol mexicano, esto a pesar que existieron otras organizaciones que pidieron dicho reconocimiento. En 1930 la selección de fútbol compitió en su primer torneo internacional, la Copa Mundial de Fútbol de 1930 en Uruguay. Los de casa quedarían campeones, mientras México sería eliminado en la primera ronda, quedando en el último. Hasta 1950 los equipos que participaban en la liga eran invitados directamente por la federación o bien solicitaban su ingreso. En 1961 la Femex Foot se afilió a la Confederación del Fútbol Asociación del Norte de Centroamérica y el Caribe, la CONCACAF, con lo que comenzó a participar en los torneos internacionales organizados por dicha confederación. En 1994 la Federación Mexicana de Fútbol creó la Primera División A, la cual se convirtió en la liga de segundo nivel profesional en México. En la apertura 2006, la federación establece que los equipos participantes en la Primera División debían contar con equipos filiales en la Primera A. En el 2007
La federación creó la Superliga Femenil disputada por 24 equipos. El 10 de julio del 2011 la selección mexicana consiguió el título de la Copa del Mundo Sub-17 luego de imponerse 2-0 a Uruguay en el Estadio Azteca. México por segunda ocasión en su historia logró el título de una Copa del Mundo Sub-17. El 11 de agosto del 2012 la selección mexicana consiguió su título olímpico al vencer 2-1 a Brasil en el Estadio Wembley en el certamen correspondiente a la edición 2012, celebrando en Londres, Inglaterra. México terminó con la medalla de oro por primera vez en su historia, dejando a Brasil con la presea de plata por tercera ocasión. Clásicos del fútbol mexicano. Monterrey vs Santos, una rivalidad que vino de menos a más en la última década. Monterrey y Santos, ambos clubes ubicados al norte de México, han desarrollado cierta rivalidad a partir de las finales disputadas entre ambos en el último clásico. Toma aspectos socioeconómicos la rivalidad entre las aficiones de cada uno. Clásico del Centro, Querétaro vs San Luis. Este derbi surgió cuando ambos equipos militaban en la segunda división a raíz de la carretera 57, pues en este une ambas ciudades y en su sendero se pueden ver separados por algunos kilómetros. Los ya mencionada, tristemente, el San Luis ha estado desde hace años en el ascenso MX, por lo que la pasión de este enfrentamiento se ha visto mermada considerablemente. Necaxa vs Atlante. Este quizás sea uno de los más virtuosos, pues tuvo su auge en el siglo pasado, muchos años atrás de la época contemporánea del fútbol mexicano. Algunos lo llegaron a considerar el clásico de clásicos en México. Lamentablemente, con el paso de los tiempos, Necaxa y Atlante, hoy en segunda división, dejaron de ser lo que en su momento fueron, y sus enfrentamientos pidieron el fervor de décadas antes solían liberar. Clásicos mexiquense: Toluca vs Toros Neza. Otros clásicos extinto. El mítico Toros Neza y los Diablos Rojos de Toluca disputaron férreamente diversos partidos en la década de los 70, cuando se toma el mote de clásicos mexiquenses por motivo de regionalidad, ya que ambos jugaban en el Estadio de México, actualmente Toros Neza, o lo que queda del estrafalario Coyotes de Neza, se encuentra en la tercera división mexicana, bastante lejos de la primera división, donde está Toluca de Hernán Cristante. Clásico del Bajío: León vs Irapuato. También clásico guanajuatense, por ser originarios de la ciudad de Guanajuato, precisamente por el Bajío del país. El León vs Irapuato fue un encuentro de alta tensión en el fútbol mexicano, cuando ambos fueron parte de la segunda división, la antes llamada Primera A, y hoy en ascenso MX. En la actualidad, León ya ganó un bicampeonato a su regreso a la primera división después de 10 años, mientras que Irapuato vaga perdido en los pasillos olvidados de la tercera división mexicana. El clásico capitalino: América vs Pumas. Bien puede ser uno de los partidos con mayor riesgo en la actualidad para la Liga MX. El América vs Pumas se juega en la ciudad universitaria, en el apoteósico Estadio Azteca. Aviva pasiones muy violentas entre los aficionados de ambos clubes. Recibe dicho nombre precisamente a propósito de que ambos pertenezcan a la Ciudad de México, la capital del país. Surgió en la década de los 80, cuando se disputaron 3 finales en esa época. El clásico joven: América vs Cruz Azul. Un escandaloso 4-1 encajado en el Estadio Azteca por Cruz Azul a las Águilas del América en 1972 por el título de Liga fue chispa que prendió la chimenea. América y Cruz Azul han disputado desde hace más de 30 años
Este gran clásico en los últimos años ha tomado el segundo aire y tras la final el conjunto azul-crema arrebató a la máquina. Nos ha regalado partidos memorables que terminan muy calientes. Se le denomina joven por no ser tan antaño y tan relevante como el América vs Chivas, aunque sin duda nada le pide. Clásico tapatío: Atlas vs Chivas. El que se puede fácilmente el clásico más violento del país. Atlas vs Chivas, ambos de Guadalajara, de ahí el nombre. Comenzaron su rivalidad a inicios del siglo pasado por motivos de clases sociales, esto porque mientras los aficionados del rebaño eran de origen británico, los enfrentamientos entre aficiones de ambos equipos han sido descomunales, los más violentos de todo el país. Clásico regio: Monterrey vs Tigres. La primera edición de este clásico con mejor calidad de la Liga MX se disputó a inicios de la década de los 70 en 1974. Desde entonces el clásico regiomontano ya ha superado en centenar de partidos y con diferencia es el partido que más pasión desata. La rivalidad surge por ser ambos equipos de Monterrey y además por la diferencia socioeconómica y social entre los hinchas del Tigres y Rayados. Sus equipos son en cuanto a plantel los mejores del país. Los clásicos de clásicos: Chivas América. Surgió el siglo pasado, en la década de los 50, el América y Chivas versus el clásico excelencia del fútbol mexicano. Este enfrenta a los dos equipos con más títulos y más aficionados en todo México. Púa cosa, es una realidad, realidad que también confronta dos jerarquías algo distantes, pues mientras el Chivas representa al equipo modesto del pueblo que juega únicamente con jugadores aztecas, América es visto como el todopoderoso que casi siempre cuenta con su nómina con los mejores jugadores del país y es propiedad de Televisa, el imperio económico más poderoso de México. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.